Bueno, al respecto del proyecto de ley, nosotros somos de la postura que no tiene trascendencia de tipo aplicativo en el contexto legal. No obstante, llegue a ser proyecto de ley. ¿Por qué razón? Porque lo prohibitivo solamente se hace eficaz en la medida en que entre a transigir otras normas y particularmente la norma penal. O sea, es una prohibición inane, llamaría alguno. ¿Qué quiere decir? Prohíbo, pero cuando el maltrato físico, si es, o psicológico, según el caso, se puede dar y trascienda el derecho penal, entonces es cuando va a ser sancionado, lo que implica que la prohibición quedará en el hogar, la prohibición quedará en la casa, la prohibición no va a tener trascendencia de tipo legal, a menos que infrinja una de las normas de carácter penal, Código de Infancia y Adolescencia, o las que están consignadas en el Código Penal como tal. Desde ese punto de vista se hace intrascendente, es inocuo, no produce el resultado querido, es simplemente prohibitivo, es muy formal. Dos, cuando ellos entran a modificar el código civil en lo relacionado con la sanción moderada, me parece que sería a la luz de la Corte, dice, hombre, la sanción moderada es permitida en la medida que sea proporcional, que sea equitativa y que sea oportuna. Tres elementos hablan en la jurisprudencia en torno a esto. Y quitarle la posibilidad que los padres puedan de una u otra manera sancionar a sus hijos de manera moderada, y habla de sanción, ni siquiera habla de disciplina, ni siquiera habla de maltrato. O sea, me parece que es como desbordar y cambiar lo que realmente no debe ser cambiable. Es como quitarle la autonomía a los padres para poder corregir a sus hijos acorde con el Código Civil. Me parece que es algo que no está acorde con nuestra formación. Toca un punto importante, senador Pacheco, y discúlpeme que lo interrumpa, porque entiendo también que las asociaciones de padres de familia están en contra del proyecto precisamente por esto que usted está diciendo, porque se va en contra de la autonomía del padre de familia de reprender a su hijo como bien le parezca. Por eso Ruth Olmos, que es la directora de la Conferencia de Padres. Artículo quinto, que es una de las cuestiones que tenemos grandes divergencias, dice: el gobierno nacional podrá crear centros de formación de pauta de crianza, los cuales tendrán como fin facilitar y brindar herramientas orientadas en la crianza y educación de los niños y niñas, adolescentes y sus familias. Mire que aquí no tiene nada que ver con la violencia, ni tiene nada que ver con el maltrato cruel. Es una de las situaciones que nos estamos nosotros muy acérrimamente opuestos, porque no creo que el Estado deba intervenir a través de pautas de crianza que está desconectada totalmente con la violencia infantil o el maltrato cruel o el trato cruel. Este es una parte del inciso que no debería estar dentro del texto del proyecto, toda vez que está interviniendo en la forma de educar y criar a los hijos. Me parece que ahí está el problema central, no está en la prohibición, está en la intromisión a través de las pautas de crianza que no en nada están conectadas con la violencia de los niños o trato cruel. Ahí está el grave problema de este proyecto de ley. Y hemos venido insistiendo, y por eso casualmente yo estuve en la subcomisión y se corrigió mucho del proyecto, proposiciones que nosotros presentamos, pero no obstante siguen insistiendo con este inciso que está totalmente aislado, como dicen en otros proyectos, como si fuera un mico colgado para intrometerse el Estado en la forma de criar y educar los padres a sus hijos. Yo soy abuelo y lógicamente podría decir estoy sustraído a esto, pero sí me preocupa esta intromisión del Estado, que creo que es lo que está persiguiendo en el fondo este proyecto y el cual nosotros nos oponemos. Y casualmente... O sea, es decir, senador, lo que a ustedes les parece mal es que el Estado se intrometa en decirle a un padre de familia si le puede pegar una palmada o no a su hijo. Usted dice, el padre de familia debería ser libre de tomar la decisión si le pega una palmada y un pellizco a su hijo, si así lo quiere.
Lo que estoy diciendo es que no tiene por qué decirnos de qué manera los padres educar o criar. No, pero frente al maltrato físico, no es como educarlos, ni educarlos, o sea, no le dice el Estado, edúquelo en la religión católica, en la cristiana, en la musulmana, en la budista, eso no los meta a un colegio X o Y, pero frente al maltrato físico, ¿ustedes también creen que los papás son los que deben definir si le pegan o no le pegan a sus hijos? No, estamos nosotros diciendo es que el Estado no tiene por qué meterse en lo que está relacionado con la educación o crianza de los Claro, hijos. pero acá entiendo puntualmente, y doctora Cruz, corríjame, que lo que dicen no es en la educación de los hijos, sino en el maltrato a los hijos. ¿O me equivoco o entendí yo mal? No, doctora. No, Camila, Léalo muy bien. excelente lo que tú dices. Vea el inciso y verá. En ninguna parte hace alusión al maltrato físico o trato cruel. Ese inciso en particular no va conectado, va desconectado con el espíritu del proyecto. Y esa es nuestra gran preocupación. No tiene nada que ver con maltrato, no tiene nada que ver con castigo físico, sino se está incluyendo en el seno de la familia para decirle a la familia cómo criar y cómo educar a sus hijos. Permítame. Es muy distinto al maltrato o al castigo físico. Doctor. ¿Cuándo el Estado sí puede intervenir y cuándo no? A ver, nosotros, ese es tema de otra discusión en cuanto tiene que ver con la conformación de la familia en el país. Me parece que dará lugar a otro debate, a otra No, senador, pero es que usted está diciendo que el Estado no puede intervenir, entonces no puede intervenir para la educación de los hijos, pero para decidir quiénes pueden, por ejemplo, adoptar, entonces ahí sí puede intervenir, y para decidir cómo se conforma una familia, entonces ahí el Estado sí puede intervenir. Venga, le digo lo siguiente. En el proyecto de ley, en ningún lado proscribe esa realidad, o sea, no está proscrita. Por eso le digo, no es el tema de discusión, porque no está proscrita. El tipo de familia, quién la conforma, ese no es el tema del debate aquí. Por eso creo que se... No es el tema del debate, senador. Senador, no es el tema del debate, pero es que su argumento es que no le gusta el proyecto de ley o que no está de acuerdo con él porque el Estado no puede intervenir en la familia. Pero una de las grandes banderas de su partido es definir cómo puede estar integrada una familia. O sea, que su argumento se cae pues porque es lo que defiende su partido. Su partido sí defiende que se intervengan las familias. Por supuesto que eso no es parte de ese proyecto de ley, pero es la bandera de su partido. ¿Cómo definir una familia? Venga, le comento algo para que podamos precisar. Cuando hablamos nosotros del inciso que consideramos intrascendente porque interviene hablo de crianza y educación de los hijos sin tener en cuenta el tipo de familia que se haya conformado, porque el tema no es el que allí toca. Que nosotros tengamos y defendamos la familia conforme se encuentra en la Constitución política, constituida por un hombre o una mujer, esa es una situación distinta, que nosotros la concibamos de esa manera. Otra cosa diferente es que dentro del contexto evolutivo y que la misma Corte Constitucional, por vía de legislar de manera interpretativa, ya generó otra forma de familia en el país. Me parece que es un tema que debe tratarse al interior del Congreso de la República. Nosotros seguimos todavía con esa postura conservadora, aún para nosotros sigue siendo constitucional y podemos seguirla defendiendo, y en eso no puedo ser esquivo. Tengo que entender que para mí sigue existiendo, constitucionalmente hablando, independientemente del concepto que al interior de nuestro partido exista, es un hombre y una mujer como está en la Constitución política. Esa parte creo que es tema de debate y nosotros vamos a permanecer con nuestra postura constitucional, además de tener otra postura de tipo ideológico. Pero quiero decirle lo siguiente, en cuanto tiene que ver con el inciso que estoy hablando, es que es intrascendente toda vez que se desvincula del espíritu mismo del proyecto. Entonces, aquí no hablamos de tipo de familia, pero sí está diciendo que crear esos centros de formación sería una intromisión toda vez que va a entrar a orientar en la crianza y educación de los niños. Nótese que ese es un... Senador, lo tengo que interrumpir porque se me acaba el tiempo y...